Hola, ¿qué tal? Placer de saludarlos. Hoy vamos a hacer un programa especial desde nuestra sala de producción. Es muy chiquita, pero de gran contenido. Acuérdense que hablamos muchas veces de contenido. Hay reportajes, notas especiales, material discográfico, cassette. Hay hasta inclusive, le diría yo, ¿se acuerdan de los cartridge? Bueno, varios de esos. También los escuchamos acá y nos proveemos de ese material para que ustedes lo descubran, porque hay muchos jóvenes que no saben que existía. Hace unos cuantos años, diría 30 años por decir pocos, los que íbamos a Buenos Aires a hacer notas y reportajes éramos aventureros. Era muy difícil que un canal de la provincia o una radio provincial pudiera enviar a periodistas a hacer esas notas. Los que íbamos costeábamos de nuestro propio bolsillo eso que había que pagar por allá, que era muy caro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es demostrar lo que podíamos realizar hace 30 o 40 años y cómo lo conservamos. La idea fundamental era demostrar que no era tan fácil la actuación de un speaker frente a los micrófonos. Había que gestionar, había que poner mucho de parte de uno. Luego, a final de mes, sacábamos cuentas y, bueno, había un problema de déficit porque los gastos eran muchos. Y esos gastos eran a favor de la vocación y a favor de nuestros oyentes. Pero después todo se fue componiendo porque hay una institución que se llama la Sociedad Argentina de Locutores que también obró a favor nuestro y logró que nuestros sueldos fueran equiparados a los de Buenos Aires. Y eso hizo que cambiara todo un poco más, para mejor desde ya. Pero al principio era difícil. Aquí yo les voy a demostrar cómo, a través de el primer programa que hice en televisión con Gladys Muiño y Jack Feldbaum, que se llamó, no me acuerdo cómo era, El Mundo de la Mujer o algo así, Mundo Femenino, pudimos traer de Buenos Aires notas y reportajes. No llevábamos una filmadora de televisión, había que contratar a alguien con una Auricom, es decir, una filmadora de 16 milímetros. Eso lo hicimos también para pasarlo en televisión, pero en radio trajimos esto. Aquí está Gladys Muiño interviniendo un poco en la conversación y luego nosotros pasando el reportaje que habíamos hecho a Chiche Helblum, a René Salas y a Barros Prado. Chiche Helblum, todo el mundo lo conoce, René Salas también, una gran periodista, y a Barros Prado fue el hombre del Amazonas, el que hizo Yo viví con los jíbaros, y además un libro realmente maravilloso, muy entretenido, y por otra parte fue doble de películas como La Brigada Ligera, La Carga de la Brigada Ligera, y otras películas con Errol Flynn y grandes actores de Hollywood. Tuve oportunidad de entrevistarlo en el Sanatorio Metropolitano. Vuelvo a repetir, teníamos que ir nosotros, era un costo tremendo, no era muy fácil que todavía nuestros canales entraran en cadena, por así decirlo, o vía satélite, no existía todavía, no lo podían hacer, entonces el material era enlatado. Parte de ese material es este, tratemos de escucharlo porque todavía lo conservamos, hace más de 40 años. José Tíndaro Muscara.
Señora, estamos conversando con José Tíndaro Muscará a propósito de su viaje a Buenos Aires. Estuvo la semana pasada visitando, bueno, muchos lugares importantes en la televisión argentina, ¿verdad? Así es. Entre ellos en Canal 9. Estuvimos en Canal 9 almorzando con la señora Mirta Legrand. Fue una experiencia muy linda, muy agradable, por sobre todas las cosas. Ese almuerzo va a llegar muy pronto a Mendoza, ya lo vamos a tener nosotros también. Espero que llegue de un momento a otro. Demoraba un mes. Verlo. Dentro de pocos días. Pero también cumplí un poco con mi trabajo. Es decir, además de comer, trabajé. Está bien. Hice unos reportajes a el señor Samuel Helblum, que es un hombre joven y conocido periodista de la capital federal. Era joven. Él estuvo en Biafra, donde en estos momentos dice él que la guerra continúa, si bien no con el uso de las armas, por la retención de alimentos y una serie de otros factores políticos también, ¿no? De modo que... Pongo la pausa porque quiero hacer referencia a lo siguiente. En Biafra, en esos momentos, se libraban varias guerras tribales y nos llamaba poderosamente la atención a los argentinos que los envíos de las Naciones Unidas fueran detenidos por los adversarios y los alimentos quedaran en esos camiones, en esos convoyes. Por supuesto que se podrían. Y eso mismo está pasando hoy en las guerras que nos muestra la televisión. Parece mentira. Helblum fue personalmente, asistió, y yo le hice una entrevista que luego vamos a escuchar, donde narra la crueldad de esto que estamos diciendo nosotros. La gente sigue sufriendo y padeciendo hambre. Él da algunas soluciones, como por ejemplo la intervención más directa de las Naciones Unidas, de la ONU, en este caso, pero parece que esas soluciones están, digamos, muy lejos de llegar, ¿no? Perfecto. Ahora, Muscará, perdónenme, nos interesa muchísimo, así como mujeres y como admiradoras que somos del periodismo femenino en acción, por eso es nuestro título, de dos periodistas que usted también reporteó para la radio. Nosotros hemos pasado ese reportaje en nuestra edición radial, a Cristina de Irala y a René Salas. Exactamente. Claro. ¿Qué impresión recogió de ellas? Bueno, físicamente una impresión extraordinaria. Son muy monas, ya lo sé. Me gustaron muchísimo como periodistas, son mujeres muy siglo XX. Una de las preguntas que yo les hice fue si hace un siglo que las hicimos. Y me dijeron que sí, a pesar de tener el compromiso de estar casadas, ¿cierto? De tener sus hijos. Otra cosa muy importante también que hicieron ellas es estar en la Apolo 11 y Apolo 12. En las dos misiones. Con diferentes tareas, una en la parte técnica de Apolo y la otra estuvo detrás de la parte intelectual, si se quiere, detrás del hombre, digamos, el responsable de todo esto, que fue von Braun. ¿Le hicieron un reportaje? Sí, la señora Cristina Irala estuvo, yo lo anoto porque tengo muy mala memoria. Sí. Sí, Cristina de Irala fue en la primera, en la Apolo 11, tengo entendido, y René Salas en la 12. Exactamente. Exacto. Sí, yo he leído todos los reportajes de ellas, soy realmente una admiradora, por eso quería conocer un poquito cómo son. Transmutan eso que ellas hacen, digamos, uno de inmediato recoge admiración por ellas, porque hay que hacerlo y después transmitirlo, como lo transmiten, ¿no? Claro, hay que estar en un lugar como el momento del lanzamiento de una nave espacial, ¿no es cierto? Donde suceden una serie de cosas, y una expresión periodística. Bueno, vamos a cortar ahora por ahí para hacerlo a futuro. Cuando hablamos de lo espacial, de lo aeroespacial, nos referimos justamente a la puesta del primer hombre en la Luna. Para los que no creen todavía que eso sucedió, les recomiendo que lean, que escuchen y que vean, no se dejen llevar por esas ansias periodísticas de investigaciones no realizadas. Aquí tenemos justamente la transmisión de julio del 69 del hombre en la Luna, realizado por La Voz de los Estados Unidos de América. Esto lo vamos a pasar luego en el speaker. Pero antes, seguramente en la próxima edición, vamos a tener oportunidad de escucharlo a Chiche Helblum
cuando habla de este tema de Biafra, y también a la señora de Irala y a Carmen Salas. A ustedes, a René Salas, un abrazo muy cordial, con las disculpas del caso, porque estamos haciendo este trabajo desde nuestra sala de producción, que es donde nos metemos a averiguar qué pasó hace tantos años para ver si nos sigue pasando o cómo podemos solucionarlo. Siempre existe la posibilidad en el comunicador que investigue, que analice los hechos, las circunstancias y que luego se los haga conocer. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima.